Buenos días, mi nombre es Livia Angelis Liscano y le voy a hablar sobre la toma de decisiones y teoría de Bayes. ¿Qué es la toma de decisiones? Tomar una decisión es escoger la mejor alternativa de entre las posibles. Se necesita información sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias respecto a nuestro objetivo, para que la decisión tomada sea la correcta y se pueda lograr el objetivo. El teorema de Bayes en probabilidad. El teorema de Bayes se utiliza para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información con anterioridad sobre ese suceso. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo que además ese A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes ve la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. También el teorema de Bayes ha sido muy cuestionado, lo cual se ha debido a su mala aplicación, ya que mientras se cumplan los supuestos sucesos disjuntos y exhaustivos, el teorema es totalmente válido. ¿Quién fue Bayes? Thomas Bayes nació en Londres, Inglaterra, en 1702 y murió en Tunbridge Wells en 1761. Su obra más reconocida es el teorema de Bayes y fue un matemático británico y ministro presbiteriano. En 1719 se matriculó en la Universidad de Edimburgo, donde estudió lógica y teología. Bayes fue ordenado, al igual que su padre, como ministro disidente y en 1731 se convirtió en reverendo de la iglesia presbiteriana. Aparentemente trató de retirarse en 1749, pero continuó ejerciendo hasta 1752 y permaneció en ese lugar hasta su muerte. Bayes fue uno de los primeros en utilizar la probabilidad inductivamente y establecer una base matemática que es la probabilidad condicional. Esta condición se emplea en el ámbito de la estadística. La expresión alude a la probabilidad existente de que suceda un evento A, conociendo que ocurre otro evento B. Es importante tener en cuenta que no es necesario que exista una relación temporal o causal entre A y B. Esto quiere decir que A puede producirse antes que B, después o al mismo tiempo, y que A puede ser el origen o la consecuencia de B. ¿Qué es la estadística bayesiana? Se basa en la probabilidad subjetiva, trabaja con la actualización de la evidencia, considerando los conocimientos adquiridos previos a una investigación, más la evidencia obtenida con esta. Para la interpretación de los resultados, se considera que se necesita las hipótesis por contrastar y la probabilidad a priori antes del estudio. La evidencia se mide con el factor Bayes, razón de la compatibilidad de los datos bajo las hipótesis propuestas. ¿Cómo se relaciona esta teoría con la toma de decisiones? Su relación radica en que ambos estudian las probabilidades de un suceso, teniendo en cuenta la información con anterioridad del mismo, para que el objetivo se pueda lograr sin fallas ni errores. ¿Por qué es importante? Su importancia reside en la aplicación de la misma, pues es fundamental en cualquier ciencia, ya que permite demostrar la relación intrínseca con la comprensión de las probabilidades de los efectos causados una vez establecidos. ¿Cuándo la aplican? Se puede aplicar en cualquier tipo, por cualquier tipo de persona, ya sea para considerar qué tipo de enfermedades padece una persona, así como también en la gestión de datos e información en mayores cantidades. Igualmente puede ser aplicable para determinar los correos electrónicos considerados como spam y también en los modelos basados en el conocimiento subjetivo y la evidencia empírica. ¿Quiénes lo aplican? Puede ser aplicado por cualquier persona que quiera saber sobre un suceso, teniendo en cuenta la información del mismo, así como también va a depender del campo donde va a ser aplicado. Por ejemplo, si se aplicara para saber qué enfermedades puede padecer una persona, teniendo en cuenta las características a presentar, en este caso lo aplicará un estudioso de medicina. Buenos días, mi nombre es María Cáceres y yo les voy a hablar sobre la teoría de la utilidad. ¿Quién fue el autor de esta teoría? La hipótesis fue inicialmente planteada por Daniel Bernoulli, un matemático y estadístico suizo en el año 1738, y posteriormente fue modificada por Newman y Mogensen en el año 1947, para agregarle ciertas condiciones necesarias y suficientes para reforzar la teoría. ¿Qué es el teorema de la utilidad?
El teorema de la utilidad consiste en demostrar una función de utilidad basada en ciertos premios que se esperan sean resultados ciertos. Aquí Newman y Morgenstern plantean ciertas axiomas o probabilidades o propuestas del teorema de utilidad, como lo pueden ser las preferencias completas, que dice que siempre se debe decidir entre una de las alternativas. La transitividad, que habla sobre que las preferencias deben ser tomadas con conciencia. La independencia, que dice que siempre debe existir una preferencia. Y la continuidad, que habla sobre que debe indicarse una probabilidad entre las opciones. ¿Qué es la teoría de la utilidad esperada? Esta teoría es un modelo racional donde las personas toman decisiones bajo ciertos grados de riesgo. Aquí, las personas al obtener los resultados pueden medirlos en función de la utilidad que obtengan, tomando en cuenta lo que indique la probabilidad de utilidad esperada o con mayor presencia. ¿Qué es la decisión estadística? Esta consiste en mantener o rechazar una hipótesis nula. Aquí se evalúa el valor obtenido de una muestra alternativa de una población. En otras palabras, consiste en rechazar o mantener la hipótesis nula ante una hipótesis alternativa. ¿Cómo se relaciona esta teoría con la toma de decisiones? La teoría de la utilidad consiste en un proceso donde las personas deben realizar un análisis en situaciones donde se tomen decisiones bajo incertidumbre. Esta teoría se puede relacionar con la toma de decisiones en la parte de que se debe tener un conocimiento previo sobre lo que se quiere estudiar o sobre lo que se puede considerar útil. Normalmente las probabilidades se pueden considerar importantes para las alternativas de decisión y a su vez la decisión evalúa el riesgo existente y la utilidad que pueden aportar los agentes. ¿Cuál es la importancia de la teoría de la utilidad? La teoría de la utilidad es importante porque aporta un análisis amplio en situaciones de presencia de una probabilidad y escogencia de una alternativa, para satisfacer ciertas condiciones que resulten en una elección máxima y única. ¿Cuándo se aplica y quiénes pueden utilizar la teoría de la utilidad? La teoría de la utilidad se puede aplicar cuando se tenga en situaciones una sola elección. También cuando se quiera realizar algún planteamiento de un problema o cuando se quiera presentar una expectativa. Asimismo, también se puede aplicar cuando se quiera modelar alguna decisión bajo ciertos grados de incertidumbre. ¿Quiénes aplican la teoría de la utilidad? Esta teoría puede ser aplicada por personas que se sientan en situaciones de riesgo o incertidumbre para poder salir de ella, por personas que estén participando en algún juego de probabilidad o de azar, o por incluso cualquier persona que pertenezca a un ámbito, por ejemplo, político, en donde tengan que aplicar ciertas nociones de la teoría de la utilidad para presentar algunas condiciones de políticas públicas que mejoren la situación. Y también se pueden aplicar para comprobar la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Gracias, eso fue todo.